En los episodios anteriores conté cómo una decisión tomada en medio de una crisis familiar abrió un conflicto que 10 años después todavía forma parte de mi historia. Conté cómo todo parecía estar bajo control. Conté cómo una enfermedad grave cambió nuestras prioridades. Conté cómo una negociación que parecía razonable terminó convirtiéndose en una espera larga y desgastante y profundamente humana. Pero después de todo ese tiempo entendí algo importante. Esta historia nunca fue solo dinero. Sí hubo una operación crediticia, sí hubo unos compromisos, sí hubo un saldo pendiente, pero con los años comprendí que lo que realmente estaba en juego era mucho más profundo. También entendí una gran frase que dice que toda crisis trae semillas de abundancia, de paz y de prosperidad. Estaban en juego mis decisiones, mi paciencia, mi manera de confiar, mi forma de mirar los conflictos y sobre todo mi capacidad de no perderme por dentro mientras algo seguía sin resolverse. Hay experiencias que primero te golpean y después te obligan a entender. Y esa fue una de ellas para mi vida. Si hoy miro esta historia con honestidad, tengo que decir que una de las primeras lecciones que aprendí fue esta. No toda crisis te destruye por lo que te quita. Algunas te transforman por lo que te obligan a ver. Yo tuve que ver cosas muy incómodas. Tuve que ver que una decisión puede parecer razonable en un momento difícil y aún así traer consecuencias enormes. Tuve que ver que la buena fe por sí sola no protege. Tuve que ver que la confianza sin estructura puede salir muy cara. Y tuve que ver que no todo lo que hace con buenas intenciones termina bien. También tuve que escuchar cómo personas y alrededor de mi familia y colegas me dijeran, ¿cómo usted, siendo abogado, le está pasando eso? Como si los médicos no se pudieran enfermar, como si los ingenieros no se les tuviesen algún problema con alguna construcción. Solo por el hecho de ser abogado no significa que no pudo haber pasado por toda esta situación que pasé. Esa fue una lección muy dura, porque a veces uno cree que si actúo con rectitud, las cosas deberían salir correctamente. Y la vida no siempre funciona así. Actuar con buena intención no elimina la necesidad de actuar con prudencia. Con el tiempo entendí algo más. La madurez no consiste solamente en tener la razón. Consiste en aprender incluso de aquello que nunca debió de pasar. Otra gran lección fue sobre la confianza. Durante mucho tiempo, muchas personas han entendido la confianza como algo casi absoluto. O confías o no confías. O ayudas o no ayudas. O crees o dudas. Pero esta historia me enseñó que la confianza verdadera no está peleada con la protección. O sea, que por más confianza que yo tenga, siempre tengo que estar bien protegido. Al contrario, hay veces poner estructura es una manera sana de honrar lo que está en juego. Aprendí que protegerse no siempre es desconfiar. A veces es simplemente respetar el peso real de una decisión. Mientras más grande es el acuerdo, más serio debe ser el cuidado que debo de tener para tomar ese acuerdo. Mientras más delicado es el momento, más necesaria tiene que ser la claridad.
Y mientras más presión exista, más fácil es confundir urgencia con seguridad. Esa es otra verdad que me dejó esta experiencia. La urgencia muchas veces no te deja ver bien, solo te empuja a resolver. Ya, resuelva, porque urge. Y cuando una persona está intentando resolver algo doloroso, vulnerable o apremiante, puede aceptar salidas que en calma habría examinado mejor y nunca hubiese tomado. De ahí que en crisis nunca se debe tomar ninguna decisión. Por más necesaria y urgente que parezca, en crisis nunca se toma una decisión importante. La necesidad acelera decisiones que la calma habría revisado 2 veces. Pero no todo lo que aprendí en esta historia fue sobre dinero o negociación. Algunas de las lecciones más profundas fueron interiores, porque la espera, el desgaste y el paso de tiempo me obligaron a enfrentar otra gran pregunta. ¿Qué pasa con una persona cuando un conflicto se alarga demasiado? Pasa algo tan delicado. Si no se tiene cuidado, el conflicto empieza a ocupar demasiado espacio adentro. Empieza a tomar lugar en la mente, en el cuerpo y en el espíritu, en la energía, en la paz, en la manera de vivir. Se empieza a encorvar, se empieza uno a sentir mal. Y ahí entendí que una de las verdades más importantes de todo este proceso es que una cosa es luchar por lo justo y otra muy distinta es entregar por completo tu mundo interior a lo que todavía no se resuelve afuera. Eso cambió mucho en mí, porque entendí que no podía poner toda mi paz pendiente del desenlace de este conflicto que hoy ya cumplió 10 años sin resolverse. En un desenlace que no, porque sea conflicto, deja de ser importante. Y no porque la justicia no importara. Y no porque el daño no existiera. Sino porque si uno hace eso, termina viviendo por dentro exactamente igual de atrapado que por fuera. Y ahí aprendí una verdad que me pareció fundamental. Buscar justicia no debe significar perderse a uno mismo en el proceso. Hay personas que llevan años esperando una respuesta, un pago, una sentencia, una llamada, una explicación, una reparación. Y sin darse cuenta, van postergando también su paz interior, su descanso y su posibilidad de empezar de nuevo. Por eso este mensaje no nace desde la teoría, nace desde la experiencia. Hay procesos que no solo te quitan tiempo, también te quitan la paz. Y si uno no entiende a tiempo, termina creyendo que no puede volver a respirar hasta que todo se resuelva. Yo pasé más de 4 años en un estado de incertidumbre, de una desesperación increíble en la que no podía ni siquiera realizar ninguno de los negocios que anteriormente podía hacer. Aprendí que sí se puede seguir buscando lo correcto sin dejar de trabajar en la parte interior. Sí se puede seguir adelante sin negar el dolor. Y sí se puede resistir sin endurecerse por completo. Hay casos de estos que endurecen el corazón. Entonces sí se puede esperar sin entregarle toda la vida a esa espera. Y en ese punto fue donde esta historia empezó a transformarse de verdad. Porque dejó de ser solamente una historia de pérdida o de conflicto o de tribunales o de juicios y empezó a convertirse en una historia de comprensión. Si tuviera que resumir
todo este proceso lo haría en el método Ra. Y lo diría así. Primero tuve que reconocer, tuve que tener la pequeña humildad de decir, sí, Edgar, usted cometió este error. Porque por los primeros meses y por muchos años no reconocía ese error. Pero casualmente también para ese momento tuve que reconocer que también tenía un problema con la bebida y que debía de hacer algo diferente. Reconocer los hechos, reconocer el error de no dimensionar ciertos riesgos, reconocer el desgaste tan grande que eso me estaba ocasionando, reconocer que el conflicto no solo estaba afuera, que yo llevaba un mal mayor por dentro también y que estaba produciendo un mal mayor por dentro. Después tuve que aceptar. Y aceptar no necesariamente es rendirse, porque un día una persona me dijo, es que entonces ya no vas a luchar más. No, aceptar no significa rendirse. Aceptar no es empezar a justificar a la otra persona por las cosas que ha estado haciendo. Aceptar no es decir que estuvo bien. Aceptar, en este caso, fue mirar la realidad de frente. Aceptar que había una historia que no había podido cambiar hacia atrás. Aceptar que el dolor había existido. Aceptar que en el tiempo ya se había pasado. Aceptar que no todo depende de uno. Y aceptar también algo muy importante. Que para iniciar un cambio real, uno tiene que dejar de discutir con la realidad y empezar a trabajar desde ella. Aceptar también implicó algo muy profundo. Empezar a soltar la idea de que mi vida entera tenía que quedar suspendida hasta que todo se resolviera. O sea, empezar a girar en torno a ese problema. Y finalmente tuve que accionar. Accionar no fue solo mover un caso, insistir y sostener una posición. Accionar fue decidir qué hacer conmigo mismo frente a lo que estaba viviendo. Accionar fue transformar el conflicto en aprendizaje. Accionar fue negarme a que una historia dolorosa se convirtiera en mi única identidad. Accionar fue entender que incluso una experiencia amarga puede producir claridad, donde yo solamente veía oscuridad en los primeros meses y años de este proceso que hoy que ya cumplió 10 años. Y accionar al final también fue esto, darle voz a lo vivido para que otros no tengan que aprender ciertas cosas del modo más caro que yo tuve que pagarlo. Por eso nace Caso Abierto. Es un espacio, no como un espacio para el morbo, no como un espacio para exhibir el dolor, no como un espacio para tener siempre la razón, sino como un espacio donde los conflictos se entienden y las personas evolucionan. Porque muchas personas hoy están cargando cosas que no saben cómo nombrarles tan siquiera. Hay personas que están cansadas, hay personas que están frustradas, están sosteniendo conflictos largos, relaciones rotas, procesos inconclusos. Hay personas que no han cerrado ciclos en este momento. Hay personas que tienen decisiones que los han marcado y aún permanecen ahí. Y lo primero que necesitan no siempre es un consejo rápido. A veces lo primero que necesitan es entender qué les está pasando, porque nadie se puede curar de algo que no sabe que está enfermo. Y deben entenderlo bien porque es el primer paso para iniciar un cambio. Si algo me dejó esta historia fue esto. Que una persona puede pasar por una experiencia larga, dura e injusta
y aún así salir de ella con más verdad, con más claridad y con más profundidad, siendo una mejor persona, siendo alguien que no porque el dolor sea bueno se ha podido recuperar, sino porque el dolor bien procesado puede revelar cosas que de otro modo nunca habrías podido ver. No todo conflicto llega para destruir a la persona. Algunos llegan para mostrar lo que necesita ser comprendido. Y esa quizá es una de las razones más profundas por las que estoy hoy aquí, abriendo este caso. Por eso el podcast se llama Caso Abierto. No para quedarme atrapado en él, sino para convertirlo en una puerta hacia la comprensión, una puerta hacia la conciencia, una puerta hacia el cambio. Y ojalá hacia algo que también le sirva a otras personas. Si tú estás viviendo algo que te pesa, algo que no termina, algo que te has gastado por años, quiero decirte algo con honestidad. No todo se resuelve rápido, pero no por eso tu vida tiene que quedarse detenida por dentro. A veces el cambio no comienza cuando el problema termina. A veces comienza cuando por fin entiendes lo que estás viviendo. Esto es Caso Abierto. Un espacio donde los conflictos se entienden y las personas evolucionan. Entender el conflicto para iniciar el cambio. Y esta historia al fin ya empezó a convertirse en otra cosa.